Buenas noches, mis amados hermanos, una vez más dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de estar aquí unidos a través de este medio para seguir aprendiendo de su poderosa palabra. Cada vez que me siento a grabar esta clase me doy cuenta que el tiempo se va volando, mis amados. No hace ni poquito, pasaron los 8 días y ya una vez más aquí estoy para compartirles este poderoso estudio. Dice la palabra de Dios que los días se acortarán por causa de los escogidos, por causa de nosotros, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Entonces vamos a valorar, vamos a aprovechar al máximo este tiempo que el Señor nos está brindando para que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Lo podemos encontrar a través del estudio de su palabra, a través de nuestra relación personal con Él. Eso es lo que Él anhela. Amén. Entonces vamos a disponernos esta noche para orar, para que sea la presencia del Señor en medio de nosotros. Dice su palabra que donde vemos 2 o 3 reunidos en su nombre, aquí está Él. Y lo más importante, como le he dicho varias veces, es que su presencia esté aquí guiando este estudio, colocando palabras en mi boca, que sea hablándonos conforme a la necesidad de nuestro corazón, que sea Él revelando palabra a nuestras vidas y nosotros podamos tomarla, aplicarla, vivirla y ser hacedoras de su poderosa palabra. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, aquí una vez más agradecidos contigo por tu amor y por tu misericordia, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque nos has dado vida, nos has dado nuevamente, Señor, esta oportunidad de venir delante de tu presencia, al trono de tu gracia, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, mi Rey, gracias. Gracias, Señor, porque nos podemos unir a través de este medio en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, para alabarte, para glorificarte, Señor, y también para disponer nuestro corazón, Señor, para seguir aprendiendo, para seguir preparándonos, Señor, como esos discípulos amados que tú deseas, bendito Rey. Oh Padre amado, toma el control de este tiempo, de lo que vamos a aprender en esta noche, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú preparando nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, y que esta palabra, Señor amado, pueda dar fruto al 100%, Padre amado, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella, bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, la gloria y la honra sigue siendo para nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos estamos contentos en esta noche? Gloria a Dios. Amén. Entonces, mi amado, nosotros estamos en un tema que empezamos la clase pasada, que es cómo entrenar y dirigir a la gente. Cómo entrenar y a dirigir a la gente. Estuvimos hablando sobre el orden, ¿verdad? Que cuando uno trabaja por medio de información, es más organizada, tiene más resultado en la función que está realizando. Eso lo aprendimos la vez pasada. Entonces debemos de tener en cuenta que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Y también estuvimos viendo que el Señor nos da ejemplos a través de su palabra, que seamos imitadores de Él, así como el apóstol Pablo, y estuvimos viendo varios versículos de la Biblia. Y tenemos que comenzar por el principio, una vez me estamos recordando, para nosotros poder entender este tiempo en nuestra congregación. Nosotros tenemos que entender que tenemos que comenzar por el principio. Nosotros no podemos estar, ¿cómo les digo? Como que evaluando a las personas que llegan a la congregación solamente por lo que estamos viendo físicamente o por alguna actitud que la persona haya demostrado, sino que tenemos que mirar más profundo a través de la palabra, a través de un estudio que nosotros hayamos hecho, y podemos ver las características de esa persona. Aprendíamos también que cada iglesia tiene su filosofía, ¿verdad? Y estas personas nuevas que llegan a la congregación deben de recibir una presentación formal de la filosofía de nuestra iglesia. Todo eso lo explicamos la clase anterior. Acuérdense que estuvimos hablando sobre la filosofía de nuestra iglesia, que cada persona que llega, ya venga de otra iglesia, de otra congregación, que sea pastor, que sea predicador, tiene que empezar con la filosofía de nosotros, que empezamos primeramente, ¿verdad?, con la consolidación, después con el discipulado en la palabra y todo lo que nosotros nos hemos ido preparando.
Entonces, también debemos de entender que muchas de estas personas que llegan a la congregación solamente van a ser espectadores y que tenemos que tener mucho cuidado con ellos, porque muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en esas personas que de pronto nos pueden hacer desviar la atención del propósito de nosotros en la congregación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellos, ¿verdad? Porque crean tremenda distracción y un desgaste al liderazgo de la iglesia, al líder del grupo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Debemos tener en nuestra mente que hay muchas personas que van a estar de espectadores ahí. No quiere decir que nosotros los vamos a ignorar ni nada de eso, sino que lo vamos a hacer de una manera que no nos desgaste. Ya podemos cumplir la función en ellos, pero de una manera sutil, que no nos desgastemos tanto en ellos, sino que para que ellos no nos desvíen del propósito, ¿verdad? Y también tenemos que utilizar un sistema de desarrollo. También les comentaba el sistema de desarrollo con que trabaja nuestra iglesia, nuestra congregación. Ya puede ser por la tutoría, por los diferentes grupos familiares, aún por los grupos homogéneos, ¿verdad? Y también el modelo que Jesús nos enseñó a través de la palabra de ven y sígueme. El sistema de desarrollo va a permitir que muchas de esas nuevas personas las coloque donde van a pertenecer y muchos de ellos van a salir al ruedo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vamos a ver los futuros líderes de nuestra congregación, porque siempre no van a ser los mismos, todo se va a ir renovando, todo va a ir cambiando. Entonces, el mejor entrenamiento no lo vamos a vivir aquí en un salón de clase, como si estuviéramos nosotros congregados los martes, como hacíamos todos los martes. No, ese no va a ser nuestro mayor entrenamiento. Ahí estamos tomando el conocimiento. Nuestro mayor entrenamiento va a ser cuando nosotros ministramos a otros, cuando estamos en el campo, cuando estamos en los grupos homogéneos, cuando estamos orando por la persona, cuando estamos compartiendo la palabra. Amén. Y también aprendíamos que tenemos que tener una dirección cuidadosa, ¿verdad? Ese fue el punto donde estuvimos compartiendo la vez pasada que terminamos la clase ahí. Y aprendíamos que la transformación espiritual de una persona debemos de entender que no se va a llevar a cabo en meses ni en semanas, ¿verdad? Eso no va a ser suficiente tiempo para que se forme en el individuo la persona de Cristo. Y este punto lo debe tener muy en cuenta la congregación, ¿verdad? Para poder afrontar este reto, para poder enfrentar a este reto. Y es muy importante que nosotros, esas personas nuevas que lleguen a la congregación, tenemos que ubicarlos en estos grupos pequeños, ya sea que haga parte, como nosotros, la filosofía de nuestra iglesia son los grupos homogéneos. Ya después que hacen parte del grupo homogéneo, que ellos se identifiquen con el grupo homogéneo, ahí también los podemos ubicar en los pequeños grupos, ya sea en los pequeños grupos, en los grupos familiares. También puede hacer pareja, y la persona que va a llegar puede trabajar con un tutor. Entonces todo esto lo debemos de tener en cuenta. ¿Para qué? Para que estas personas las tenemos que ayudar a avanzar y a mantener su compromiso con Dios, porque sabemos y hemos aprendido a través de este estudio que una persona sola no puede avanzar. Por eso es muy importante que nosotros ubiquemos a estas personas nuevas que están llegando a la congregación, ya sea ubicarlas de inmediato a un grupo, como estamos divididos nosotros, a un grupo homogéneo, a un líder, a un tutor, para que ella le pueda hacer ese seguimiento y le ayude a mantener su compromiso con Dios. Y aprendíamos también que es muy importante el carácter, ¿verdad? Porque el carácter significa ayudar a la gente a comprometerse con otros. El carácter es muy importante, y esta es una de las partes del desarrollo que está ausente. Esta es una de las partes que está ausente, el desarrollo del carácter. Y entonces, para nosotros poder aplicar esto, debemos de tener en cuenta que tenemos que tener un seguimiento con la gente. Mire,
Y cuando nosotros hacemos esta función, ahí es donde se va a ver el amor, una acción del amor del liderazgo. Cuando el líder se preocupa, cuando el líder está ahí involucrado con esas personas que están llegando a la congregación, que le están haciendo ese seguimiento, que están interesados en esas personas nuevas, es donde nos vamos a dar cuenta donde vamos a demostrar, ¿verdad? El amor, porque esto va a ser, este seguimiento es una acción de amor del liderazgo, y esto todos los líderes, todos nosotros que nos estamos formando a través de este estudio tenemos que dar muestra de ese amor. Amén. Entonces, mire que, y es muy importante porque la gente se va a sentir amada y cuidada y sabe que no está sola. Y es muy importante. Lo primero que debemos de entender que si nosotros dirigimos algo, vamos a tener éxito, ¿verdad? Pero si no, ¿qué vamos a obtener cuando no hay una dirección, cuando no hay algo que está bien dirigido? Vamos a obtener un fracaso. Y miren que la gente bien dirigida, como les dije ahorita, se va a sentir amada y cuidada, porque sus directores, su líder, su tutor va a mostrar un genuino interés en ella, lo cual es el verdadero amor y cuidado. Ese es el verdadero amor y cuidado que nosotros debemos de tener por todas esas personas que están llegando a la congregación. Acuérdense que la mayor evidencia que Jesús nos dio no fue tanto los milagros, sino el amor que Él irradiaba por las personas, por el perdido. Entonces, esa muestra de ese amor debe estar ya en nosotros, y nosotros tenemos que dar muestra de una muestra de ese genuino amor en esas personas que vienen necesitadas, porque se van a sentir, ¿cómo se van a sentir ellas? Se van a sentir amadas y cuidadas. En cambio, si la gente siente esto como un proyecto de una rueda impersonal, ninguna cantidad, aún la mejor dirección funcionará. ¿Por qué? Porque ¿cómo les explico esta parte? Miren, nosotros podemos tener una base de datos, ¿verdad? De la gente que nosotros podemos tener una base de datos de todas las personas nuevas que llegan a la congregación. Pero a menos de que alguno tome contacto regularmente con la gente de los registros a través de email, de llamadas, de notas, de contacto personal, la información resulta inservible, porque de nada nos sirve a nosotros tener, como estamos aprendiendo, tener una base de datos con todos los datos personales de las personas nuevas que están llegando a la iglesia, así que el nombre, que el apellido, que la dirección, que el teléfono, que el email, que el correo, la fecha de cumpleaños. De nada a nosotros nos sirve si no cumplimos, si no tomamos esas herramientas, ¿verdad? Si nosotros no tomamos esas herramientas y no las ponemos en práctica, porque pueden haber muchos líderes con un corazón afectuoso, pero podemos fracasar si no utilizamos esta información que tenemos frente a nosotros. Entonces, miren lo importante que es que las personas se sientan amadas, que las personas se sientan importantes, cuidadas, y no solamente tenerlas solamente como un proyecto, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener contacto regularmente con la gente, con ellos, con esos registros, con esas informaciones personales que nosotros hemos tomado, que nosotros tomamos. Cada líder, cada persona que lleva un invitado a la congregación, por lo regular siempre tiene sus datos personales, pero no es para tenerlos ahí en un cuaderno al olvido, es para utilizar esta herramienta, ¿verdad? Y va a ser de beneficio para nosotros como tutores, como líderes, y también para esas personas nuevas, porque como les dije hace un rato, se van a sentir amadas, se van a sentir importantes, se van a sentir cuidadas. Amén. Entonces, miren que solamente el hablar palabras cálidas de afirmación es suficiente. No es solamente hablar, el simple hablar palabras cálidas
de afirmación no es suficiente. Como siempre, nosotros necesitamos mostrar a la gente con acción que nuestras palabras son válidas, ¿verdad? Como les dije la vez pasada, una acción vale más que 1000 palabras, porque hay muchas personas que hablan muy bonito y todo eso, pero no solamente son las palabras, no solamente estas palabras son suficientes, sino que nuestras acciones tienen que hablar mucho más que tanta palabrería. Amén. Y aquí juega un papel muy importante como es nuestro testimonio. Acuérdense que estamos hablando de la congregación, de esas personas nuevas que están llegando a la iglesia y estamos aprendiendo el cómo entrenar y dirigir a la gente. Y nosotros tenemos que ser ese ejemplo clave para entrenar, para dirigir a la gente, esas personas nuevas que están llegando a la congregación, esas personas nuevas que hacen parte de nuestros grupos familiares, de nuestros grupos homogéneos. Amén. Entonces, mi amado, importante este tema que acabamos de ver. ¿A cuántos hemos aprendido? Gloria a Dios. Muchas veces nosotros no vemos resultados en la misión, en la labor que estamos cumpliendo porque no estábamos haciendo las cosas como debidamente, lo estábamos haciendo a nuestra manera, pero gracias a Dios que a través de este estudio en este 2020 hemos aprendido muchas cosas y no es solamente tener el conocimiento, sino aplicarlo, como estamos aprendiendo, ¿verdad? Tenemos que mostrar a la gente acciones, ¿verdad? Más las acciones para que nuestras palabras sean válidas delante de ellos. Entonces, mi amado, vamos a entrar en un nuevo tema, en un nuevo punto, y es uno muy importante porque son consejos para los líderes de la iglesia, para nosotros. De pronto muchos de los que están aquí no, pero si yo no soy líder de ningún grupo ni nada de eso, pero sí somos líderes, como les he dicho muchas veces, en nuestra casa, en nuestro colegio. Muchos tenemos esa característica de liderar. Nosotros siempre estamos liderando, ¿verdad? Así como les dije, que siquiera con una o dos personas que nosotros estemos discipulando, que tengamos a nuestro cargo, que seamos sus tutores, ya nosotros somos líder de esa persona. La palabra líder no quiere decir que a nosotros se nos van a subir los humos ni nada de eso, ¿verdad? Sino que el Señor le ha placido escogernos a nosotros para ayudar en la transformación personal de esa persona. Y ahora vamos a ver unos consejos que son muy importantes, que nos van a ayudar a nosotros en la congregación, que nos van a ayudar a nosotros a ser parte positiva en la congregación, donde estos consejos los vamos a nosotros a poner por obra, los vamos a poner en práctica y vamos a ser de utilidad para nuestros pastores, de utilidad para nuestra congregación, porque muchas veces sí, nosotros podemos tener el cargo de líder, pero ¿cómo lo estamos ejerciendo? Si estamos siendo de bendición, si estamos multiplicando, si estamos añadiendo o estamos con nuestra manera de ser, con nuestra manera de trabajar como pensamos nosotros, estamos pensando que estamos bien y estamos errados. Y muchas veces nuestro liderazgo se ve frustrado, pero entonces hoy a través de este estudio vamos a aprender unos consejos muy importantes para nosotros como líderes. Miren que aquí él nos habla, el estudio nos está hablando de que hasta este momento nosotros hemos hablado cómo funcionan las iglesias, ¿verdad? Qué nivel de madurez espiritual existen en ellas. También cómo entrenar y dirigir a la gente, que es lo que acabamos de ver ahora. Y ahora vamos a ver la vida de los líderes de la iglesia, que es un punto muy importante, como les vengo diciendo. Debemos de saber que hay muchos libros en el mercado que hablan sobre las características y cualidades de los líderes espirituales saludables. Sin embargo, nuestra discusión acerca de la vida congregacional quedaría incompleta sin señalar este tópico, aunque sea brevemente. Tenemos que hablar del tema porque es muy importante. Así que vamos a mencionar cómo los líderes influyen en la vida espiritual de la iglesia. Pongamos atención, miren, cómo los líderes influyen en la vida espiritual de la iglesia. Nosotros como líderes somos una parte influyente en la congregación, somos una parte influyente en la vida espiritual de la iglesia. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos consejos que vamos a ver ahora. Miren que uno de los primeros consejos que nos da, que vamos a ver esta noche, es que renunciemos a los dioses falsos.
Renunciar a los dioses falsos. Mire, renunciar a los dioses falsos es como desintoxicarse. Su atracción es tan fuerte que puede requerir que pase por el proceso de una total separación de ellos. Este periodo de recuperación puede compararse a una experiencia de rehabilitación donde pueda practicar la nueva vida con un fuerte sistema de soporte. Pero ¿qué dioses debe dejar? ¿Verdad? Estamos hablando de una desintoxicación. Cuando nosotros renunciamos a esos dioses, estamos, ¿verdad? Nos estamos desintoxicando, ¿verdad? Estamos desintoxicándose. Entonces, vamos a ver, ¿qué dioses debemos dejar? Estamos viendo estos consejos para nosotros, ¿verdad? No es para el que está allá afuera, es para nosotros, para todos los que estamos preparando, todos los que nos estamos capacitando, porque acuérdense que nosotros somos esos líderes y son también los que se están preparando para cumplir esa función. Entonces, mire, uno de los dioses que nosotros debemos dejar es la asistencia. Van a decir, pero la asistencia, ¿por qué? Vamos a poner mucha atención y quiero que entendamos el tema esta noche. Mire, muchas personas, habla el escritor que influyeron mucho en su vida, ¿verdad? Y dejaron maravillosas ideas en varios libros que él estudió, que él escuchó. Pero uno de los individuos que le marcó su vida al escritor de este estudio fue Elton Trueblood, y lo hemos nombrado varias veces en este estudio, porque él plasmaba que la adoración en la iglesia es solo una cuestión de asistir a una presentación. Si el cristianismo es solo una cuestión de asistir a una presentación, no es diferente a lo que se hace en otros ámbitos. Aunque la membresía incluye asistencia a las presentaciones de ciertas fechas, tal asistencia no es para nada el objetivo primario de la obra cristiana. El hecho de que generalmente esto no se haya entendido es una de las mayores evidencias de la erosión espiritual que nos embarga. Miren el pensamiento que tenía este varón, Elton Trueblood. Lo que dijo acerca de nuestra adoración en la iglesia. Miren lo que él dijo, y ha marcado el punto de este estudio, porque ha sido uno de donde se ha basado el escritor del estudio que hemos visto en este año 2020. Miren lo que dice él: si el cristianismo es solo una cuestión de asistir a una presentación, no es diferente a lo que se hace en otros ámbitos, o sea, no es diferente a lo que nosotros veníamos acostumbrados a hacer en las iglesias tradicionales. Aunque la membresía incluye la asistencia a las presentaciones de ciertas fechas, tal asistencia no es para nada el objetivo primario de la obra cristiana. El hecho de que generalmente esto no se haya entendido es una de las mayores evidencias de la erosión espiritual que nos embarga. El hecho de que esto no se haya entendido, que el cristianismo no es solamente el asistir a la iglesia, el congregarnos, es por eso que nosotros estamos viendo en este tiempo las evidencias de la oración espiritual que nos embarga. Y Trueblood creía que el énfasis que se pone en la asistencia a la iglesia es anterior al cristianismo. Vamos a poner mucha atención para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir este puntico. Dice: las fiestas de Israel se enfocaban en reunir en el templo a tanta gente como fuera posible para ocasiones especiales, pero esto era en las fiestas de Israel. Y Elton insiste en que el enfoque de la iglesia debe ser muy diferente. Estamos aprendiendo, mi amado. Mire, lo más importante para Dios es la creación de centros de amoroso compañerismo, los cuales a su vez contagiarán al mundo. Ya sea que el mundo sea redimido de esa manera o no, no lo sabemos, pero al menos está claro que no hay otra forma en que pueda suceder. Miren el pensamiento de este varón. Él decía que lo más importante para Dios era la creación de centros de amoroso compañerismo, ¿verdad? Los cuales van a contagiar al mundo. Pero las iglesias, ¿qué pasa? Las iglesias
deberían enfocarse más en reunir a gente para inspirar, animar, consolar, enseñar y movilizar a sus miembros para penetrar en su mundo, El reino de Dios debe crecer naturalmente a través de las familias y otros medios. Debemos de tener en cuenta que el enfoque debe incluir congregarnos en la iglesia para conectarnos con el mundo y no reunirnos en la iglesia para congregarnos, ¿verdad? Nuestro sobreenfatizado servicio de adoración contemporáneo no es solo un malentendido de la oración, sino que también es una tiranía dentro de la que mucha gente se siente atrapada. Tremendo el pensamiento de este varón, pero debemos de tener muy en cuenta. Acuérdense que estamos aprendiendo. Tenemos que tener en mente el enfoque que el congregarnos en la iglesia debe ser el propósito de conectarnos con el mundo y no solamente reunirnos en la iglesia para congregarnos. Amén. En nuestra cultura religiosa hemos hecho de la asistencia la medida más importante de nuestro éxito. Ya vamos entendiendo el tema, ya estamos aprendiendo lo que debemos aprender a través de este estudio. Mire, en nuestra cultura actual damos por hecho que la asistencia es lo más importante de nuestro éxito. Sí, nos sentimos realizados porque vamos a la escuela dominical, porque los servicios lo estamos viendo virtualmente, porque nos conectamos los martes y escuchamos el estudio, porque los jueves escuchamos el servicio de sanidad. Pero mire que honramos y exaltamos a las iglesias grandes, ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado con esto, porque como lo hemos venido aprendiendo en esta clase, estamos hablando de las congregaciones. Entonces, los pastores se convierten en una élite sacerdotal a quienes otros observan para recibir dirección. Pero este sistema de creencias nos impide enfocarnos en lo que es requerido para cumplir con la gran comisión. Miren dónde nos quiere llevar él, que todo esto, que por la cultura religiosa de la actualidad nosotros pensamos que ya el congregarnos mejor dicho, ya hemos hecho todo, porque vamos, como les dije ahorita, que porque vamos a la iglesia, porque vamos a los servicios, ya eso es lo más importante de nuestro éxito. Pero este sistema de creencia nos impide enfocarnos en lo que es requerido para cumplir con la gran comisión. Debemos de entender que las iglesias grandes o sus pastores no son un problema, ¿verdad? De hecho, debemos de agradecer a Dios por ellos y la manera en que nos han ayudado a todos. Contra lo que debemos de luchar es en contra de la creencia de que ellos son la norma que usamos para medir el éxito. Ya estamos atendiendo, pensamos que esas iglesias grandes, que son exitosas porque por la cantidad. Ya nos toca nuevamente el tema. Acuérdense que no es la cantidad, sino la calidad de las personas, de las que han recibido esa transformación espiritual que el Señor quiere que haya en cada una de esos nuevos miembros en la congregación. Cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Revertimos el orden de lo interno y lo externo que describe la Escritura. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en la cantidad de esas iglesias grandes, estamos revirtiendo el orden de lo interno y lo externo que describe la Escritura. El impulso de penetrar en nuestro mundo debe estar al menos en el mismo nivel que el deseo de reunirnos en asamblea. La iglesia primitiva se reunía en casas y establecía en ellas avanzadas del reino, llevando el evangelio a aquellos que lo necesitaban. Miren que siempre nos está trayendo a colación, nos está trayendo el ejemplo de la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia primitiva se reunía en casas y establecía en ellas avanzadas del reino, llevando el evangelio a aquellos que lo necesitaban. Nosotros debemos sencillamente decir que uno de los principales obstáculos contemporáneos para una formación espiritual significativa a la semejanza de Cristo es el exceso de confianza en la eficacia espiritual de los servicios regulares de la iglesia. Estos son vitales, pero no son suficientes. Es así de simple.
¿verdad? Y una forma de renunciar al Dios de la existencia, que estamos hablando sobre los consejos para los líderes, y uno de los que nosotros tenemos que renunciar es a los dioses, ¿verdad? Y uno de esos dioses es la existencia, es reemplazarlo con un objetivo diferente, ¿verdad? Cuando nuestro objetivo cambia del querer el reconocimiento de otros a buscar la transformación de los demás, ponemos al Dios de la existencia en su lugar, ¿verdad? Si nos comprometemos a la humildad y sumisión y consideramos innecesarios los dioses de la cultura, esto resultará más fácil. Acuérdense que nosotros estamos desechando de nuestra mente esa cultura consumista, en lo que se ha enfocado, en lo que se ha basado la iglesia del siglo XXI. Pero cuando nosotros nos comprometemos en humildad, en sumisión, y consideramos innecesario esta cultura y innecesario los dioses de la cultura, todo va a resultar más fácil, ¿verdad? Porque vamos a obtener el reconocimiento de buscar a las demás personas para su transformación personal, y vamos a desplazar el Dios de la existencia. Como líder, nuestro compromiso es reclutar a personas para que sigan la vida y servir con gozo, influyendo en su transformación, para que sigan la vida y servir con gozo, influyendo en su transformación. Esto es lo que hace que el líder tenga éxito y modele los propósitos de Dios para los miembros de su iglesia, ¿verdad? Entonces, como líder, ¿cuál es nuestro compromiso y recompensa? Es reclutar personas para que sigan la vida y servir con gozo, influyendo en su transformación, para que sigan la vida en Cristo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero el compromiso y la recompensa de nosotros es reclutar esas personas para que ellas puedan seguir su vida en Cristo y puedan servir con gozo, influyendo en la transformación de ellos y en la transformación de las demás personas que van a venir. Esto es lo que hace que el líder tenga éxito y modele los propósitos de Dios para los miembros de su iglesia. La asistencia entonces tiene su lugar como un posible fruto del trabajo, pero jamás como prueba de nuestro talento e importancia para Dios. Pongamos atención, la asistencia tiene su lugar como un posible fruto del trabajo que ya nosotros hemos realizado, ¿verdad? Pero jamás como prueba de nuestro talento e importancia para Dios. Miren a este que tenemos que renunciar nosotros, a este Dios de la asistencia, pero entendiéndolo de la manera en que nos lo está explicando este estudio. Entonces ahora no vamos a salir, ay no, que ya yo no voy a asistir a la iglesia. No, señor, nada, erráis. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque nuestro compromiso como líder, ¿verdad? O sea, que esa persona ya cuando llegue a la congregación, ¿verdad?, es respuesta al trabajo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? La asistencia tiene su lugar como un posible fruto del trabajo que ya nosotros hemos realizado, que ya hemos empezado a llevar a cabo con esas personas, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos que ya porque la persona fue a la iglesia, como aprendíamos al principio de este estudio, porque va a la iglesia, a la escuela dominical, ya nosotros estamos bien, ya nosotros hicimos la obra, ya. No, tenemos que tener mucho cuidado, porque no es el resultado que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Al contrario, tenemos que renunciar a esta mentalidad, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro objetivo cambia del querer el reconocimiento de otros a buscar la transformación de los demás, ponemos al Dios de la existencia en su lugar. Ponemos al Dios de la existencia en su lugar. Cuando nuestro objetivo cambia de querer el reconocimiento para nosotros, ¿verdad?, a buscar la transformación de los demás, ponemos al Dios de la existencia en su lugar, de la asistencia en su lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar, ayudar a la transformación de los demás, ayudar a que ellos mantengan ese compromiso con Dios. Amén. Entonces, miren que otro de los consejos que nos dan como líder es el incremento.
La necesidad de aumentar y hacer que las cosas sucedan ha adquirido niveles epidémicos, o sea, como una epidemia, ¿verdad? Pensamos que cada año la iglesia debe crecer y mejorar sus programas. Eso es todo, ese es el pensamiento, esa es la mentalidad de todos como líderes, como pastores de nuestra iglesia, que debe crecer y mejorar sus programas. Pero ¿cómo es posible que la gente seria continúe creyendo en el progreso a pesar de la evidencia masiva que ya debería haber derribado esa idea de una vez por todas? El deseo insaciable, antiguamente condenado formalmente como fuente de frustración, infelicidad e incapacidad espiritual, ha llegado a considerarse como un poderoso estímulo para el desarrollo económico en vez de eliminar la tendencia de querer más de lo que necesitamos. Los liberales argumentan que las necesidades varían de una sociedad a otra, que el hombre civilizado necesita más que los salvajes para sentirse cómodo. Entonces miren, pensamos que cada año, ¿verdad?, la iglesia debe de crecer y mejorar sus programas, porque este pensamiento viene de la iglesia norteamericana, ¿verdad? Este es el sueño americano, pero aún en este tiempo todavía siguen con estos pensamientos, con esta filosofía. Entonces, ¿cómo es posible que todavía en estos tiempos nosotros, las iglesias continúen creyendo en el progreso? ¿Cómo es posible que la gente seria continúe creyendo en el progreso a pesar de la evidencia masiva de que ya debería haber derribado esa idea de una vez por todas, del incremento? Acuérdense que estamos hablando del incremento, es uno de los consejos que nos dan a nosotros como líderes. Y el deseo insaciable, antiguamente condenado formalmente como fuente de frustración, infelicidad e incapacidad espiritual, ha llegado a considerarse como un poderoso estímulo para el desarrollo económico, en vez de eliminar las tendencias de querer más de lo que necesitamos, ¿verdad? Los liberales argumentan que las necesidades varían de una sociedad a otra, que el hombre civilizado necesita más que los salvajes para sentirse cómodo. Nuestra cultura está saturada del espíritu competitivo. Mire a dónde nos quería llevar esta porción de lo que acabamos de leer, de lo que acabamos de escuchar ahora. Nuestra cultura está saturada del espíritu competitivo, ¿verdad? Cuando nuestra motivación principal es la competitividad, en vez del servicio compasivo como señal característica de nuestra vida, quedamos atrapados en el deseo de aumentar nuestras influencias, que es nuestra agenda oculta. Entonces yo estaba meditando, bueno, aquí está hablando el consejo del líder está hablando sobre el incremento, ¿verdad? El incremento, pero yo me basaría más en la competitividad, porque aquí está hablando que en este tiempo nuestra cultura está saturada del espíritu competitivo, ¿verdad? Pero cuando nuestra motivación principal es la competitividad, en vez de nosotros ofrecer un servicio compasivo como señal característica de nuestra vida, quedamos atrapados en el deseo de aumentar nuestra influencia, que es nuestra agenda oculta. Pero debemos renunciar a este Dios falso, adoptando una manera nueva de pensar, ¿verdad? Miren que tenemos que cambiar esta mentalidad, tenemos que esta manera de pensar para poder renunciar a este Dios falso. ¿Qué debemos de pensar? Que el camino del líder cristiano no es el mismo del movimiento ascendente en la cual nuestro mundo ha invertido tanto, sino que el camino del movimiento descendente que termina en la cruz. Aquí tocamos las cualidades más importantes del liderazgo cristiano en el futuro. No es un liderazgo de poder y control, sino de impotencia y humildad, en el cual se hace manifiesto el sufriente siervo de Dios, Jesucristo. Amén. Miren, nuevamente lo voy a repetir. El camino del líder cristiano no es el mismo del movimiento ascendente que va subiendo, ¿verdad? En el cual nuestro mundo ha invertido tanto, sino el camino del movimiento descendente que termina en la cruz. Y aquí que vamos a ver, vamos a tocar las cualidades más importantes del liderazgo cristiano en el futuro. No es un liderazgo de poder y control como lo que estamos viendo en estos tiempos, sino de impotencia y humildad
realidad en el cual se hace manifiesto el sufriente siervo de Dios que es Jesucristo. Y esto lo entendemos a través de la palabra cuando Juan el Bautista vio a Jesús inmediatamente. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Si vamos un momento en la palabra de Dios en Juan 3:30. Juan 3:30. ¿Qué dice Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Juan 3:30. ¿Qué dice? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Juan 3:30. Lo leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que el Señor está en medio de nosotros. Amén. Mire, piense en la libertad que obtenemos cuando podemos hacer a un lado las metas de un título, ¿verdad? Prestigio, poder, influencia y a un incremento de salario. Tal vez el lugar más difícil del menguar es en la influencia y poder que tenemos sobre la gente que nos rodea. Cualquier liderazgo basado en acrecentar al líder está equivocado. Porque mira, aquí tenemos el claro ejemplo de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando lo vio inmediatamente, ¿cuáles fueron sus palabras? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que tiene que crecer en nuestra vida es el siervo de Dios, Jesucristo. Ciertamente Dios es el que da el crecimiento y el fruto, pero cuando nosotros quitamos el espíritu competitivo de nuestras almas, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros sí, no nos podemos negar, nosotros estamos aquí delante de la presencia de Dios como líderes, como líder de ese grupo homogéneo. Aún yo me acuerdo que a nosotros nos premian, nos han premiado por el grupo que tenga más cantidad de miembros, de discípulos, o sea, de personas, de nosotras las mujeres, las que más tenga, los jóvenes y todo eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el crecimiento y el fruto lo da Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros quitamos ese espíritu competitivo de nuestras almas, podemos experimentar un aumento de influencia y prestigio. Entonces, cualquier liderazgo basado en acrecentar al líder está equivocado. Acrecentar, o sea, el que va a crecer es el líder, no el grupo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque estamos equivocados. Pero la prueba determinante es esta: ¿la influencia es de Cristo o de nosotros? Tenemos que hacer una pregunta. El que está influenciando en ese grupo, el que está influenciando en esa misión, en la congregación, en ese trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿es Cristo o somos nosotros? ¿Verdad? Cuando el incremento pertenece a Cristo, usted experimenta libertad, porque Cristo ha crecido en usted en vez de por usted. Miren, cuando el incremento pertenece a Cristo, usted experimenta libertad, porque Cristo ha crecido en usted en vez de por usted. O sea, el Señor ha crecido en nuestro yo, en nuestro interior. Por eso es que Juan el Bautista que dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo tengo que morir a este yo, morir a mi naturaleza, a mis pensamientos, a lo que yo creo, a lo que yo soy, morir para que sea Él quien crezca en mí, para que sea Él el que yo pueda evidenciar en mi vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque sabemos que ciertamente Dios es el que da el crecimiento y el fruto. Entonces debemos de quitar este espíritu competitivo de nuestras almas para poder darnos cuenta, ¿verdad? Poder darnos cuenta que el incremento es para el Señor, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vamos a experimentar esa libertad, porque Cristo ha crecido en nosotros en vez de por nosotros. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Gloria a Dios. Amén. Entonces, mire que otro de los consejos que nos da es la competitividad, lo que estábamos hablando ahorita. Y seguimos, porque parte del espíritu que mueve a los líderes populares está basado en tener la actitud correcta.
Ellos parecen tener una actitud que dice, ahora podemos descansar porque hemos hecho el club. Nosotros somos la élite que ve crecer las cosas. Nosotros hacemos que las cosas sucedan. No tengo duda de los talentos de esos líderes. Sin embargo, depende de la actitud. Entra en conflicto directo con el valor de la humildad del reino. Es muy importante hablar sobre este punto porque la competitividad es parte del espíritu que mueve a los líderes populares y está basado en tener la actitud correcta, ¿verdad? Según ellos parecen tener una actitud que dice, ahora podemos descansar porque hemos hecho el club. Esto es lo que piensan. Nosotros somos la élite que ve crecer las cosas. Esto es lo que piensan. Nosotros hacemos que las cosas sucedan. No debemos de tener dudas de no debemos de tener en duda los talentos de estos líderes. Hay muchos líderes que se expresan así y se sienten así. Sin embargo, depender de la aptitud entra en conflicto directo con el valor de la humildad del reino. Cuando entramos a depender de la aptitud, hay un conflicto directo con la humildad del reino, para entender el valor de la humildad del reino. Y la clave para desarrollar el carácter es someternos a Dios. La humildad y la sumisión producen una actitud de quebrantamiento. Jesús mostró esas mismas cualidades como el centro de lo que hacía. Sin embargo, el mundo competitivo ve esto como un fracaso. Cuando la gente habla de una persona que cambió de carrera y aceptó menos dinero, o se alejó de una posición prestigiosa, puede decir que la admiran, pero se puede ver en su mirada que no hablan con convicción. Cuando una persona renuncia a todo, como es lo que nosotros hemos aprendido, que renunciamos a todo, que menguamos para que el Señor crezca en nosotros, ¿verdad? Como nosotros vivimos en un mundo competitivo, las demás personas ven esto como un fracaso. De pronto, como estamos aprendiendo, de pronto aparentemente pueden decir que sí, que nos admiran y todo eso, pero se puede ver en su mirada que no hablan con convicción. Y cuando un líder admite que se siente agotado, que no disfruta de la presión de andar a alta velocidad, la respuesta no hablada del mundo es: qué lástima que no tenía lo que requería para triunfar. Lo que va a encontrar es señalamiento, murmuración en contra de su labor, de su misión. Pero la cultura, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya se me fue el tiempo. Pero muy interesante. O sea, este tema nuevamente todos han sido de edificación para mi vida, para lo que estamos aprendiendo, y ha hablado a mi vida también como líder, porque es muy importante lo que nosotros hemos aprendido acá en esta noche y vamos a seguir aprendiendo porque apenas estamos en la competitividad, no lo hemos terminado. Entonces en la próxima clase seguimos con este tema y en verdad que podamos haber aprendido en esta noche, porque esto va a ser de edificación, de crecimiento, de madurez espiritual para nosotros, que nos estamos preparando, que nos estamos capacitando. De pronto ahora mismo usted dice, no, yo no soy líder, pero más adelante, mi amado, acuérdense que en la misión que usted está cumpliendo, usted va a salir a la luz y ustedes van a ser los líderes más adelante. No siempre vamos a ser las 4 hermanas, las 4 mujeres, no. O sea, vamos a mirar los consejos, vamos a mirar los consejos que nos están dando a través de este estudio para modelarnos como esos líderes que el Señor desea. Amén. Y como nuestra congregación, nuestros pastores necesitan. La congregación necesita de líderes esforzados y valientes que estén dispuestos a menguar, así como hizo Juan el Bautista, menguar para que Él crezca, menguar para que Cristo crezca primeramente en nuestra vida y para darlo ese testimonio de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Líderes de testimonio, líderes que multipliquen, líderes que ayuden a crecer en la obra de Dios. Amén. Les vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.
Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí una vez más, Dios, dándote las gracias por este tiempo, por esta oportunidad de seguir estudiando tu palabra, bendito Dios. Hoy nos has dado consejos, Señor amado, bendito Rey, a través de este poderoso estudio del líder, Padre amado. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos formándonos esos líderes y los que ya somos, Señor. Estamos desaprendiendo para aprender, bendito Dios. Veníamos con muchos pensamientos, con muchos ideales, Padre, pero tu palabra es la que nos confronta, Señor. Tu palabra es la que renueva nuestro entendimiento, bendito Dios. Por eso aquí estamos agradecidos esta noche por este tiempo, por la oportunidad, Señor, de recibir este estudio, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día más a aprender, a hacer y a aplicar esta palabra, a vivirla en nuestra vida y a ponerla por obra, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por cada estudiante que se conectó en esta noche para recibir este estudio. Bendícelo, Señor. Bendícelo en todas las áreas de su vida, Señor amado. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Oh Padre amado, gracias, 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 Señor. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, mi Dios los continúe bendiciendo. Feliz noche. Nos vemos pronto. Cuídense mucho, por favor.